Me llevaría a la segunda pregunta, ¿no? Para las personas que estamos aquí teniendo este coloquio. La segunda pregunta sería, ¿la sociedad aún es capaz de reflexionar? Si no quieren entender el término sociedad, planteémoslo hasta en término individuo, ¿no? ¿Es aún capaz de reflexionar que si no consume se paraliza el mundo, las empresas, los gobiernos, la vida rutinaria? Es decir, los individuos son capaces de hacer la simple reflexión que una semana sin consumo se paraliza el mundo. ¿En serio? Se paraliza, O sea, pensemos que pase México una semana sin consumir a Bimbo y perdón el comercial, pero la transnacional que se les ocurre, etcétera. ¿Qué pasaría? Somos capaces de esa reflexión en nivel masivo, ¿no? Porque va a haber diferencias, claro. Sí. Pues sí, me parece bastante curioso porque no creo que pueda haber una conciencia global, ¿no? Si existiera de esta manera, pues creo que ya se hubiera acabado esta cuestión totalmente del capitalismo, ¿no? Sería una utopía. Recuerdo totalmente estas dos, dos pensamientos en cuanto a pensamientos, ¿no?, sobre el capitalismo, que decía, si todos supieran lo que es el capitalismo, entonces en ese día el capitalismo se acabaría, ¿no? Y otra, no, porque se sabe, el capitalismo sigue funcionando, ¿no? Entonces es lo más curioso, ¿no? Porque si esa herramienta está ahí, pues lo curioso, o somos demasiado estúpidos porque nunca la hemos tomado, ¿no? O sea, en realidad parece que por el contrario, ¿no? Es esta cuestión, por ejemplo, del placer, ¿no? Y la administración del placer quizá tendría que ver, pues, con todas estas cuestiones, incluso muy Foucaultianas, del cuidado de sí, ¿no? La inversión de una fuerza, pero pues esa inversión de esa fuerza parece que siempre es un trabajo personal y al que solo unos cuantos pueden llegar. Entonces, ¿qué tanto parecería este momento en el que todos cobráramos conciencia, ¿no? Pues me parece que desgraciadamente no es algo que por lo menos yo pensaría en un futuro cercano, ¿no? Porque parecería que no, que al contrario, ¿no? O sea, entre más se puede derrumbar eso, alguien va a decir, bueno, quizá entonces yo puedo tomarlo, ¿no? Me parece que estos sistemas se basan en cuestiones muy particulares, muy humanas, ¿no? Que incluso puede ser el egoísmo, ¿no? La cuestión del poder y de que ese poder está quizá en poder dar una orden a los demás, ¿no? En poder sofisticar este tipo de cuestiones y que cada vez van siendo más sutiles, ¿no? Pues en realidad veamos, incluso ahora ya no se vende. Antes alguien podría decir, no sé, incluso un melómano podría decir, deseo consumir para tener una colección de discos, ¿no? Ahora solamente es el acceso a una colección, ¿no? Pero que ese acceso nunca va a ser algo que vamos a tener, ¿no? O sea, al contrario, accedemos a tener, digamos, como una imagen con cierto control, sí, de un aparato. Y ciertas cuestiones quizá de datos, ¿no? Entonces me parece que cada vez se van haciendo como más complejas estas funciones. Me encantaría que pudiera ser de esta forma, ¿no? Porque quizá ya habríamos cambiado de sistema totalmente, ¿no? Pero concretamente creo que no, pero bueno. Más o menos siguiendo la línea de Gary, pues yo creo que también depende mucho, y ahí sí tenemos que meternos en un tema político, del sistema político que rija un país. Por ejemplo, en el capitalismo, pues ya ni hablar de eso, ya pues sabemos perfectamente cómo funcionan las cosas. Pero quizás en regímenes, por ejemplo, como los comunistas o socialistas, muchas veces pueden recordar a la idea de Estado de Fichte, por ejemplo, de Estado cerrado, donde Fichte plantea la idea de que el comercio pues, es local. Obviamente el consumo va a ser totalmente local y las ganancias van a ser locales. O sea, va a quedarse todo para ese Estado totalitario, cerrado, que hay. De esa manera se podría pensar que sí puede haber una conciencia de consumo, pero una conciencia de consumo completamente diferente a la manera en que entendemos el consumo quizás bajo una sociedad o un régimen capitalista, por ejemplo. Porque si estoy en una sociedad cerrada donde mis ganancias se van a quedar para el desarrollo de, digamos, de mi comunidad o de mi país en general, pues es una manera de consumir, digamos, hasta responsable. O sea, incluso mientras más consumes, sabes que ese dinero pues no se va a perder, sino que se va a invertir en las cosas del Estado o en las cosas de la ciudad en general. ¿Por qué razón? Porque no sale el dinero de ahí. Por ejemplo, no sé, yo misma... Y no es para nada, no creo que sea totalmente igual a lo que plantea quizás Fichte, pero por ejemplo, en Cuba el hecho mismo de que hay una moneda, bueno, dos monedas que son totalmente locales y que no tienen ninguna
vigencia ni contraposición en otro país. O sea, por ejemplo, aquí si tú llegas con una moneda cubana, pues solo en el aeropuerto la vas a poder cambiar. Si vas a una casa de cambio, pues no puedes, no existe. Si tienes mucho dinero, pues llegas con dólares para que lo puedas ir cambiando, no puedes llegar con la moneda de allá. Pero bueno, pensando así, quizás en una moneda local, en un consumo local, en un desarrollo de productos locales, pues podría ser otra manera de entender el consumo, porque sabes que lo que estás haciendo al final de cierta manera te va a retribuir. Por eso es interesante la pregunta, porque creo que se divide en dependencia no solo de si el sujeto del hombre es responsable o no cuando consume, sino también de la dinámica política que rija a un país en particular. En el caso del capitalismo yo creo que va totalmente hacia lo individual y hacia la seducción, como Daria planteaba en otros trabajos, como a la seducción individual del hombre. Pues entonces a ti lo único que te interesa eres tú, y entonces pues no piensas más allá de eso, sino simplemente piensas en ti. Entonces quizás a lo único que podría abogar es a una idea de que individualmente podamos pensar en un consumo responsable. Algunas personas, no importa en el estado político que estés o en el sistema que estés, el consumo responsable sería algo muy positivo, porque sí puede tender al desarrollo. El problema es la inconsciencia, cuando volvemos al tema de la inconsciencia de todo, que todos hemos hablado, la inconsciencia a la vez que consumes. Y yo creo que el capitalismo y su estructura sensual que tiene, pues lo que hace es que no pienses en los demás, estás pensando en ti, y pues ahí se queda. No importa el país, no importan los demás, simplemente tú estás mejor. Entonces, claro, una cuestión narcisista de bienestar. exactamente, la idea de Narciso mirándose en su reflejo es maravillosa, porque hoy en día podemos decir, sí, Narciso literalmente se está mirando, o sea, está mirando su reflejo, y lo único que le interesa es su reflejo, y de ahí devienen pues todas estas cosas. La depresión, como mismo diría Shuhan en El Enjambre, la depresión es la máxima expresión del narcisismo. ¿Por qué razón? Porque ya estamos pensando 100% en nosotros, y eso se puede trasladar también a la idea del consumismo. Como mismo me deprimo, como mismo consumo para quizás ameliorar un poco mi depresión y mi tristeza, pero solo me importa pues yo, y no me importa ni el Estado. Y pues eso me parece interesante. Desde luego. Gabriel. Sí, yo retomando un poco lo que decía Gary, si los sujetos se dieran cuenta de lo que es el capitalismo, dejaría de existir. Ahí también retomaría un poco lo de Deleuze, porque yo creo que sí han existido sujetos que se han dado cuenta del capitalismo, ¿no? Y que sí han existido como ciertos intentos por combatirlo. Pero lo que Deleuze dice es que el capitalismo no es que sea un inventor de cosas, sino que solo absorbe cosas, ¿no? Es como, y que los anticapitalistas son los que le han dado más soluciones que pérdidas, ¿no? Porque los absorbe. Es como si les mostraran el error al capitalismo y digo, mira, vienes por acá. Y el capitalismo se lo agencia, ¿no? Lo toma como algo, entonces ya te ofrece un objeto de consumo, una cosa para consumir, y el capitalismo continúa, ¿no? Y sería esa como imposibilidad de combatir el capitalismo, ¿no? Y también, por ejemplo, en eso de la idea de un consumo responsable, también el objeto signo que maneja Lipovetsky es consumir marcas, ¿no? O sea, que le da un valor agregado al objeto, ¿no? Y que la gente es totalmente adicta a eso. Necesita que su ropa tenga una marca, que lo que te agarra tenga marca, donde le generas... Qué mal está bien. No entendemos el capitalismo aquí. Donde le da un extra, ¿no?, a las cosas, y que hace que el capitalismo sea el capitalismo, ¿no? Así, consumir cosas que a costos ridículos, que no tienen nada que ver con el objeto, pero la gente lo necesita, ¿no? Es decir, me han contado así personas que trabajan en tiendas de ropa que dicen, pero oye, no tiene la marca, la tiene adentro, yo quiero que la tenga acá. O sea, ¿eso qué significa? ¿Qué le está dando al sujeto que lo consume, ¿no? Algo más allá del objeto, ya no nada más se consume el objeto, ¿no? Eso es lo que está haciendo el capitalismo fluir absolutamente, ¿no? Consumir y consumir cosas que ni necesitas y que tienen un valor agregado que no tiene nada que ver con la realidad. Pues nada más sería así como cierta imposibilidad de imponerte contra el capitalismo, ¿no? Es como... Claro.
no está tan mal pensado esa cosa. No, que de hecho tú lo usaste en tu intervención anterior, sería el famoso plus de goce, ¿no? En Lacan, plus de goce en el sentido que la jouissance o el goce está entendido en el consumo, ¿no? Ya estoy Es más allá del principio del placer. Sí, como decía Gabriel, a veces me sentiría mejor si mis calzoncillos tuvieran el nombre de algún tipo o una palomita que dijeran ahí. Pero bueno, con respecto a la conciencia de consumo, creo que se está haciendo poco a poco. A veces se hacen llamados por redes, así como, oigan, un día sin consumir cierta marca. Poco a poco, no todos tienen acceso a las redes, ¿no? Generalmente es más nuestra generación. Creo que otros países lo han hecho, por ejemplo, esto de lo sustentable, del reciclaje, del consumo de energías alternas, que se van haciendo poco a poco, no es un cambio de la noche a la mañana. Por ejemplo, China lo quería hacer porque sus niveles de smog son mortales. Pero por ejemplo, no sé si ustedes se dieron cuenta que aquí en Puebla de repente nadie andaba en bici y como de la noche a la mañana todos empezaron a andar en bici, empezaron a construir ciclovías que están mal hechas, pero bueno, es para sacar. Yo siento que va a ser poco a poco, aunque sea por pura moda andar en bici, ya, es algo. Sí, pero a la misma vez, ¿hasta qué punto la moda puede ser un consumo también? Y hasta qué punto también pues está bien, o sea, también podríamos pensar en tipos y tipos de moda. A lo mejor es una moda mejor pues andar en bici que no sé, que estar comprándote tu calzón fila o una cosa así. Pero a la misma vez pues sigue siendo una forma de consumo. Seguimos sin escapar de la pregunta inicial, o sea, ¿cómo estamos entendiendo el consumo? Ahí yo creo que también me parece incluso como la lectura que hace Zizek, ¿no? De Deleuze, ¿no? O sea, un yuppie leyendo a Deleuze, ¿no? O sea, un yuppie, ¿no? Viendo ahí principalmente los conceptos, ¿no? Y tomándolos y diciendo esto, ¿no? O sea, quizá, entonces soy yo es que me estoy desterritorializando andando en bici, ¿no? O sea, quizá estoy haciendo eso y cómo entonces, pues sí, el mismo capitalismo toma esto, ¿no? Porque construir las ciclopistas, pues al fin y al cabo es una derrama, ¿no? Comprar una bicicleta, ¿no? Comprar ahora el casco adecuado para esa bicicleta, ¿no? Chaleco. Comprar quizá chaleco, electrolitos y demás prácticas que curiosamente, así como estamos desterritorializando, ¿no? El capitalismo lo reterritorializa, ¿no? Entonces, ¿cómo parecería que sí en este movimiento como rizomático, ¿no? O sea, por donde se pueda, ¿no? Como un cauce natural, parecería que siempre logra Atrapar lo que estaba